Pero bueno, hablando un poco más de producciones, tenemos la visita de dos productores colombianos que crearon, escribieron y coprodujeron una serie sobre el boxeador colombiano Kid Pambelé, que todos estamos ansiosos por ver la vida de este boxeador tan importante. Ellos son Andrés Libreros y Andrés Felipe Cortés. Bienvenidos a Trendeando. Bienvenidos. Muchas gracias. Esto me asombra porque de verdad que Kid Pambelé fue un boxeador evidentemente reconocidísimo en toda Latinoamérica, que logró muchísimas cosas, tuvo muchísimas peleas ganadas y solo 53 perdidas, o sea que eso lo pone como uno de los mejores boxeadores entre sus 143 peleas que tuvo. Cuéntenos un poco de dónde les surge esta idea de querer sacar la vida de este boxeador. Es una larga historia, tenemos el tiempo para contarla. ¡Hágale! A ver, la versión resumida te voy a contar. Esta historia comenzó literalmente hace 11, 12 años. Yo estaba buscando un proyecto para desarrollar una película de cine y pasé por la historia del Kid Pambelé. Me pareció que era un personaje que tenía tanto como lo positivo pero lo negativo, pero en ese momento yo no sabía nada de Pambelé. Era lo que puede saber cualquier persona que fue campeón y que ha tenido momentos también bastante negativos que todos conocemos en su vida. Y en ese momento me encontré la crónica de Alberto Salcedo Ramos antes de que sacara el libro. Leí esa crónica, era algo que hizo él para Soho, y me pareció que ahí había unos elementos muy bonitos del personaje que nadie sabía. Ahí comienza una investigación que duró casi 8 años antes de que comenzáramos a escribir los guiones de la serie. En esos 8 años era al principio un proyecto cinematográfico, después se convirtió en lo que es la serie de televisión, y encontramos toda esa historia de Pambelé que estaba perdida en los archivos de periódicos tan importantes como el New York Times o la revista Ring, que es una de las revistas más importantes de boxeo del mundo, y ahí encontramos unos logros que nadie conocía de Pambelé. Yo no los conocía, y bueno, cuando recorrimos los mismos pasos que recorrió Alberto escribiendo su libro, fuimos a Venezuela, a Colombia, conocimos su familia, gente que trabajó con él, que entrenó con él, periodistas de la época, y después de una larga investigación nos dimos cuenta que, wow, esta es una historia que te voy a contar. Tanto porque el ascenso de él fue tan vertiginoso. Sí. Es alguien que viene de una familia muy humilde de Palenque, un pueblo donde en ese momento no había ni luz, ni teléfono, ni agua, en los 50s, y esta persona llega a ser campeón del mundo, a sostener su título por casi 10 años. La única pelea que perdió no le quisieron dar la revancha. Entonces, esa es como la historia, fue como buscar ese personaje perdido que encontramos en ese proceso de investigación. Yo creo que definitivamente una historia totalmente rica en todos los aspectos para contar, pero también creo que es una gran responsabilidad para ustedes y pues para la televisora mostrar la vida de este personaje que es tan querido alrededor del mundo, ¿no? ¿Cuál es esa responsabilidad? Hablen un poquito de esa parte. Fue un poco difícil porque obviamente la historia que todos conocen es una de escándalos y algo negativo. Pero este es un hombre que la vida le puso obstáculos que muchos hubieran no podido seguir adelante con todo lo que la vida le barajó. Es un personaje increíblemente duro, implacable, un vencedor, un ganador. Para nosotros fue importante que pudiéramos resaltar esa historia, no la historia que todos ya conocemos, sino la historia de un colombiano ejemplar, de un ser humano que sacó adelante a su familia a pesar de que era un lustrabotas en las calles de Cartagena y se convirtió en el deportista más importante que ha pisado el piso colombiano hasta ese momento en los 70s, y hasta hoy en día no hay nadie que tenga los títulos que él tiene debajo de su cinturón en el deporte colombiano. Entonces para mí perdón que toqué, para mí lo que más me inspiró fue su tenacidad. Y nos inspiró como productores a poder que todos los golpes que nos dio el universo para sortear pudiéramos darle un knockout. Oye, Manuel Sánchez, el universo, tú dices el universo, pero a ti también te tocaron golpes de verdad, ¿no? Porque me estabas comentando que te tuviste que preparar un poquito y meterte en el personaje, ¿no? Háblame de eso también. Sí, el proceso de escritura fue bien interesante. Una vez comenzamos a escribir, me metí a boxear y tuve la fortuna de entrenar con una persona que se convirtió campeón del mundo, con Kid Chocolate y bueno, con Gino Hollywood, otro entrenador muy interesante en Nueva York. Entrené y fui a muchos gimnasios de boxeo, desde el Gleason, que es el gimnasio tradicional de Nueva York, que incluso Pambelé hasta entrenó allá,
cuando estaba peleando por su título. Y pasé por todo ese proceso de cómo entrena un boxeador, lo cual me sirvió mucho para escribir sobre todos los aspectos cuando Pambelé estaba comenzando. Ya cuando era grande, ya eso llegó de otra forma. Claro, evidentemente sabemos que la vida de los boxeadores es una vida como una montaña rusa, muchos altos y bajos, tienen muchos momentos de gloria, pero también muchos momentos de decaída fuerte. Sí. ¿Cómo creen ustedes que el Kid Pambelé, dentro de su retórica, dentro de todo lo que fue toda su vida como excelente boxeador, cómo creen ustedes que hizo ese equilibrio para poder llegar a ser quien fue, poder mantenerse durante casi 10 años, como lo estás diciendo, como el excelente campeón que todos los conocemos, y no dejarse vencer por las circunstancias que podía tener en el camino entre pelea y pelea? Eso fue disciplina. Pambelé era muy conocido por ser muy disciplinado en su gran época. Él, antes de una pelea, el periodo antes no salía, no había ni parranda, lo único que había era entrenamiento. Y fue tanto como el trabajo de él como el trabajo de su entrenador y su apoderado en ese momento. Tabaquito Sáenz en esa época fue alguien que lo entrenó y que fue quien lo descubrió, básicamente fue quien realmente descubrió quién era ese gran personaje. Algo en que me intriga mucho, ¿cómo hicieron el casting para lograr con el personaje del Kid? Buscar quién era el mejor actor que pudiera representar el Kid Pambelé y creo que se encontró un gran actor que no solo físicamente sino emocionalmente realmente puede vivir en la piel de ese personaje, que es lo más importante. Las locaciones, porque vemos unas locaciones bastante interesantes, sí, sobre todo para cinematográficamente hablando. ¿Dónde grabaron esta? La mayoría pasó en Cartagena, no la mayoría, lo que ven que es visualmente supremamente atractivo es Cartagena, que es donde él vive después de que tiene como unos 10 años, pero Bogotá, estudios, hay otras locaciones en Colombia que se utilizan para también filmar, entonces todo fue en Colombia, la verdad. Pero la historia sucede entre Colombia y Venezuela, básicamente, y alrededor del mundo donde son sus peleas. Sí. Él se hace campeón en Venezuela, que es algo muy importante. Exactamente. Se vuelve grande en Venezuela. Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Andreses. Gracias a ustedes. Gracias ¿Para cuándo más o menos tienen estipulado sacar esta serie para que todos lo podamos ver? Pronto, viene este año, viene muy pronto. Y más pronto de lo que nos imaginamos. Así es. Y antes de despedirnos, yo les quiero agradecer una vez más porque realmente vemos que hay un intento, que hay realmente ganas de cambiar un poco la visión de los seriados, del cine colombiano. Estamos dejando las narconovelas un poco al lado para darle un poco más de protagonismo a las historias de las personas que valen la pena. Y a los verdaderos héroes. A los verdaderos héroes. Así que muy bueno, seguramente va a ser un éxito.